Buenos días, nosotros somos del grupo 3 y vamos a calcular la densidad de siembra en el cultivo del ají escabeche. ¿Qué tipo de cultivo es el ají escabeche, cuyo nombre científico es el Capsicum baccatum variat pendulum? Es una hortaliza de fruto y son plantas anuales en zonas templadas o pueden ser consideradas plantas perennes en zonas tropicales. Su mejor desarrollo se ocurre en primavera-verano cuando la temperatura se encuentra entre los 16 a 25 grados centígrados. Además, este cultivo requiere que la humedad del ambiente sea baja. Este ají se adapta a varias clases de suelos, pero preferirá aquellos que son sueltos, profundos y de buen drenaje. Además, este cultivo tolera moderadamente la salinidad. Y con respecto al lugar de siembra, este ají, que es uno de los principales ajíes que se cultivan en el Perú, tendrá concentrada su producción en el norte chico de Lima, aunque podemos encontrarla en otras regiones de la costa. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de suelo y la preparación del terreno del cultivo del ají escabeche. El cultivo prefiere suelos sueltos, arenosos, con baja conductividad eléctrica, bien aireados y sobre todo con buen drenaje, ya que el ají escabeche no tolera condiciones mínimas de encharcamiento ni de excesos de humedad, ya que el estancamiento del agua o condiciones de saturación durante solo unos días conduce a la muerte de la planta. Además, el cultivo del ají escabeche se muestra muy sensible a la salinidad del suelo, influyendo negativamente sobre la calidad de la cosecha. Para una buena preparación del terreno debemos tener presente las siguientes labores. 1. Limpieza de los restos de la cosecha del cultivo anterior. 2. Uniformidad del riego de machaco. 3. Incorporación de la materia orgánica de 20 a 25 toneladas por hectárea, que puede ser guano de vaca, gallina o compost. 4. Se realiza el proceso del arado, gradeo, mullido, nivelación del terreno y surcado, a un distanciamiento de 1 metro. Entonces, en el caso del ají escabeche se pueden dar dos tipos de siembra, la siembra directa y la siembra indirecta. En el caso de la siembra directa en campo, se depositan por cada hoyo entre 4 a 5 semillas, agregando previamente un nematicida que les protegerá del ataque de nematodos y algunos gusanos de tierra. La cantidad de semilla que se utiliza es de 1 kilo por hectárea. En el caso de la siembra indirecta se reconocen dos fases. En la primera fase se siembran las semillas en almácigos para que puedan lograr su germinación aproximadamente a los 10 días. La segunda fase se da cuando están listas para su trasplante, entre los 40 y 60 días, en donde la planta tiene 15 centímetros de altura. Para el cultivo se utilizan surcos simples y la siembra o el trasplante se harán en la costilla del surco. En el ejemplo se sembrará una sola hilera por surco. Después de la segunda fertilización nitrogenada, se procede a realizar aporques altos para poder alejar la humedad del cuello de la planta y evitar pudriciones radiculares. Ya que el ají es un cultivo poco exigente en agua, el exceso de esta produce daños a las raíces. Es por esto que la frecuencia de riego dependerá mucho de la época y tipo de suelo. Además, el cultivo requiere de una buena humedad al inicio de la floración y cuajado de los frutos. Es por esto que un día antes de la cosecha se debe regar para poder obtener frutos turgentes que puedan resistir y durar más al transporte y comercialización. Ahora pasaremos a hallar la densidad de siembra en el cultivo del ají escabeche. Para hacerlo, lo podemos hacer a través de dos métodos. El primero consiste en simplemente en reemplazar valores en una ecuación sencilla, la cual nos dice que la densidad de siembra es igual al área del terreno entre la distancia entre surcos por la distancia entre plantas. En el ejemplo, el área del terreno vendría a ser 10.000 metros cuadrados al tratarse de una hectárea.
la distancia entre surcos vendría a ser 1 metro hemos tomado y la distancia entre plantas 0,5 metros. Resolviendo la ecuación, esta densidad de siembra nos saldría 20.000 individuos que han sido sembrados en 1 hectárea. Pero, como nos dicen que el terreno tiene 4 hectáreas, lo tendríamos que multiplicar por 4 y nos saldría 80.000. El otro método, que es el que observamos en la imagen, consiste en multiplicar el número de surcos por hectárea y el número de plantas por hilera. Para hallar el primer punto, tenemos que tener en cuenta que 1 hectárea consiste en un cuadrado perfecto de 100 metros por 100 metros. Entonces, si se quiere hallar el número de surcos, simplemente hay que dividir un lado de este cuadrado, que es 100 metros, entre el distanciamiento entre surcos, que para nuestro caso hemos tomado 1 metro. Por eso nos sale 100 surcos por hectárea. Y en cuanto a la planta por hilera, es similar porque hay que ver cuántas plantas caben en un surco de 100 metros. Entonces tendríamos que hacer la división de 100 metros entre el distanciamiento entre plantas, que es de 0,5, y nos saldría 200 plantas por hilera. Luego estos dos valores se multiplican y nos sale que hay 20.000 plantas sembradas en este área de siembra. Pero como el terreno tiene 4 hectáreas, se tienen que multiplicar por 4 y nos sale 80.000, confirmando lo que hemos hecho en el primer método.